Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya en el día jueves, y vamos a la entrevista de Hechos AM esta mañana. En este espacio vamos a conversar con el doctor Francisco Alaví sobre el inicio de la jornada de vacunación ya contra la COVID-19. Recordemos que fue el presidente de la República, Nayib Bukele, quien anunció a través de su cuenta en la red social Twitter la llegada del primer lote de vacunas para inmunizar al personal de primera línea. Hablamos de todo el personal médico que ha estado desde ya un año luchando contra esta enfermedad. De hecho, pues ayer se produjo la llegada en el aeropuerto internacional y luego ya se procedió a la distribución y a proceder también a inmunizar al personal médico. Esta mañana vamos a hacer una evaluación sobre esto y también vamos a analizar cómo está el tema de la pandemia. Doctor, buenos días, un gusto saludarle, qué bueno que puede acompañarnos. Gracias por cedernos parte de su tiempo. Buenos días y buenos días a la población salvadoreña. Un placer poder estar acá y sobre todo continuarles informando sobre esta última estrategia, el inicio de esta última estrategia que probablemente sea una de las que va a generar que los efectos adversos de esta pandemia sean cada vez mucho menores. Sabemos que ha habido mucho trabajo por parte de la población, sabemos que ha habido mucho trabajo también por parte de las diferentes carteras de Estado y ciertos sectores de la sociedad, pero todavía debemos seguir luchando ante esta enfermedad. El virus sigue latente y debemos siempre practicar las medidas de bioseguridad. Doctor, ¿a cuánta gente se ha inmunizado? Porque ayer veíamos ya, digamos, que se comenzaba pues, a inmunizar a las personas, a aplicarle ya el fármaco. De hecho, bueno, usted fue quien puso la primera de estas vacunas, pero comenzaban las jornadas. Sabemos que en diferentes puntos ya se comenzaba la aplicación. ¿A cuánta gente, digamos, amanece hoy ya con esta vacuna, con haber recibido esta vacuna? Ya son cerca de 2.000 personas las que han sido inmunizadas a través de la aplicación de esta vacuna. Hemos tenido un cronograma de actividades en el cual estos dispositivos electrónicos, digitales, estas herramientas nominales nos permiten ir programando progresivamente todo el esquema de vacunación. Y el presidente lo mencionaba el día de ayer, van a ser 2.000 vacunas diarias. Y esto se va a ir incrementando en base a la necesidad, a llegar a un punto en el cual vamos a colocar incluso hasta 25.000 vacunas por día. Sabemos que existe un orden y un cronograma y estas son las listas de prioridad. Iniciamos con el personal de primera línea de contacto directo. Posterior a esto, iniciamos con el personal que ha estado en la primera línea apoyando, que no ha sido el contacto directo, y claro, por supuesto, progresivamente a los personas con enfermedades crónico-degenerativas, a las personas que tienen arriba de 50 años y por último al grupo etario entre los 18 y los 50 años para completar ese 4.5 millones de salvadoreños que es el objetivo. Son esos 4.5 millones de salvadoreños que tienen la indicación médica de colocarse la vacuna, que representarían cerca de unos 9 millones de dosis. Doctor, ¿cuántos, digamos, cómo se va a hacer esa distribución? Porque ya sabíamos que hoy por la mañana incluso había, digamos, un buen número de vacunas que iban para la zona del Golfo. ¿Cómo, digamos, se distribuyó? O sea, eso se está, digamos, escalando digamos, el personal médico que va a recibir este medicamento. Precisamente sí, este día nos vamos a trasladar posteriormente hacia la zona de la isla a colocar esta vacunación, a llevar esta vacunación a la población y específicamente al personal de primera línea de contacto directo, y las listas de prioridades han sido en base al contacto que puedan tener con los pacientes de coronavirus, y esto quiere decir que se inicia primero con el paciente, con la población, los trabajadores de la salud que están en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de griparios, en las unidades de emergencia, sí, los equipos que están tomando la muestra de PCR, los equipos de los sistemas de emergencias médicas, en base a qué tanto contacto directo tengan con el paciente COVID. Posteriormente a los que están en contacto en las áreas de emergencia de los hospitales, hasta llegar a todo el personal de primera línea, el personal sanitario, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional Civil, que siguen siendo parte de la primera línea en apoyo directo al trabajo que ha realizado el Ministerio de Salud. Doctor, hay una pregunta respecto, digamos, a la cantidad de vacunas que se ha recibido con este primer lote. Son 20.000 dosis, pero sabemos que cada persona que se inmuniza tiene que recibir 2 dosis. Se van a colocar, digamos, todas las 20.000 dosis a una persona y luego se va a esperar que venga, digamos, el otro cargamento para ponerle la segunda dosis, ¿o cómo va a funcionar esto? Sí, muy importante esa pregunta. Sabemos que el tiempo entre dosis y dosis puede variar dependiendo de cuál sea la vacuna que se está aplicando. En el caso de la de AstraZeneca tiene un tiempo
de 28 días en la colocación de una y la otra dosis. Es muy importante mencionar que el segundo cargamento, el segundo lote de estas vacunas va a llegar en un tiempo menor a los 28 días. Sin embargo, siempre existe márgenes de seguridad que garantizan que la población salvadoreña que ha recibido la primera dosis pueda tener asegurada una segunda dosis. Claro. En ese sentido, esperamos en las primeras semanas, en las próximas semanas, recibir un cargamento más, un nuevo lote de vacunas. Esto, cabe aclarar, es la adquisición nacional. Esta es una compra por parte del Ministerio de Salud, por parte del gobierno de El Salvador, en el cual posteriormente va a hacerse llegar la otra adquisición, que es de la modalidad de compra global por COVAX. Doctor, en el caso, digamos, de la compra que está haciendo el gobierno y la que va a venir con la del sistema COVAX, que es este fondo para permitir a países de escasos recursos acceder a las vacunas, digamos, ¿van a ser vacunas de diferentes farmacéuticas o siempre va a ser de AstraZeneca? Dentro de la modalidad de COVAX existen ya ciertas pláticas con diferentes farmacéuticas, pero las principales farmacéuticas han sido Pfizer y AstraZeneca. También tienen diferentes pláticas con Johnson & Janssen, que son dentro de las principales vacunas que están a la cabeza de la investigación. Sí. Ahora, la modalidad de COVAX en su mayoría va a ser probablemente de AstraZeneca, pero también van a haber de otro tipo de vacunas. Lo importante es que el sistema esté estructurado para que el paciente, al recibir una dosis, tenga asegurada la siguiente dosis, que debe de ser correspondiente a la misma casa farmacéutica de la primera aplicación. Ahora, El Salvador debe reconocer que la población, de que existe una nominación por parte de la Organización Mundial de la Salud a través del esquema de vacunación, el cual ha dicho que El Salvador es un país champion. ¿Y qué quiere decir un país champion? Que aparte de haber sido seleccionado dentro de los 190 países para poder ser beneficiado por COVAX con el 20%, que cabe recalcar, el país es uno de los 10 que va a recibir gratuitamente este 20%, también fue seleccionado de esos 190 como uno de los primeros 12 países en recibirla, y lo cual se hace la mención de que El Salvador es un país champion. Ahora, ¿de dónde sale esa iniciativa? De que en la preparación, el manejo de la pandemia y la preparación para poder manejar la vacuna en el país ya se tenía completada. Nosotros somos quizás el país que tiene ahorita dentro de la mejor preparación dentro de los países de América Latina para manejar la logística, el resguardo y el almacenamiento de esta vacuna. Le preguntaba esto, doctor, porque definitivamente sabemos que el manejo de cada uno de estos medicamentos es diferente dependiendo de la farmacéutica que lo ha fabricado. En el caso, digamos, del de Pfizer, se hablaba del tema de la refrigeración, que es totalmente distinta al que tiene, en este caso, la de AstraZeneca, que es la que ha recibido El Salvador. No tenemos ningún inconveniente. La ventaja de venir trabajando desde junio, desde el año pasado, en el cual se llevan las primeras intervenciones con la farmacéutica, en este caso AstraZeneca, también nos hace a nosotros aperturar la visión de que la logística y la modalidad del resguardo de las vacunas tenía que estar principalmente antes que la propia vacuna. Claro. Y eso nos hace identificar qué era lo que teníamos y qué es lo que necesitábamos. Precisamente a partir de eso, quiero anunciarle a la población salvadoreña, el día de ayer lo comentábamos, pero El Salvador es el país que tiene la cadena de frío más grande de América Latina por habitante. Y eso quiere decir que tenemos la capacidad de resguardar una cantidad bastante alta de dosis de vacuna. Claro, esto tiene una visión también a largo plazo. Claro. Esto es fortalecer el esquema de inmunizaciones, fortalecer todo el programa para los diferentes biológicos. El día de ayer ustedes podían ver las imágenes del Centro Nacional de Biológicos, que es el CENAVI del Ministerio de Salud, y ustedes podían ver los equipos de última tecnología que están para el resguardo de las vacunas. Tenemos 26 equipos que tienen una capacidad de almacenamiento de 6 millones de dosis de ultra baja congelación, de esa vacuna especial que llega a menos 70 grados para poder resguardarse. Es la de Pfizer. Es la de Pfizer. En un momento se nos decía, no, es que El Salvador no tiene cadena de frío de ultra baja congelación.
Claro que no, ya todo esto estaba estructurado y ustedes pueden ver, ahora tenemos esos equipos que garantizan tener 6 millones de estas dosis en resguardo, 6 millones en el almacén, en el Centro Nacional de Biológicos. También tenemos 8 cuartos fríos que nos permiten a nosotros manejar temperaturas entre -20 hasta +8 grados, con lo cual podemos tener la facilidad de resguardar más de 16 millones de dosis de vacuna, con lo cual nos posicionamos como la cadena de frío de América Latina por habitante más grande. Doctor, definitivamente que la llegada del primer lote de vacunas abre, digamos, una nueva etapa en la lucha contra la enfermedad, pero sabemos que todo esto, lastimosamente, en un país como El Salvador no escapa a la controversia. Ayer escuchábamos, por ejemplo, a un diputado que decía que esperaba explicaciones del presidente de la República sobre la forma de adquisición de este lote de vacunas. Y hablamos de René Portillo Cuadra, que decía que él personalmente decía va a ir a buscar la documentación para que le expliquen cómo y de dónde salieron los fondos para comprar esas vacunas, o si fueron una donación, en este caso decía de la farmacéutica o de la India, decía. Primero aclarar a la población salvadoreña, la modalidad ha sido una adquisición nacional, o sea, El Salvador ha adquirido bajo una compra estos diferentes biológicos, estas vacunas. Me parece interesante la postura del señor diputado, en la cual pues prácticamente, aparentemente está un poco molesto por la llegada de las vacunas. Sin embargo, creemos que lo más importante es que la población tenga la tranquilidad que esta adquisición de este biológico ya está en nuestro país. Ahora, definitivamente la modalidad de adquisición ha sido dentro de la legalidad de todas las posibilidades de adquisiciones para poder tener hoy esa vacuna en nuestro país y poder dar esa alegría, esa luz al final del túnel que todos estaban esperando y que de alguna manera va a poner fin a los efectos adversos que está trayendo esta pandemia. Doctor, decía el diputado que se le aprobó, en este caso al Ejecutivo, decía por lo menos 50 millones para la compra de vacunas, y quiere saber si esos son esos fondos los que se han utilizado o si fue con el presupuesto ordinario del Ministerio de Salud que se ha hecho la compra. Definitivamente siempre estamos con eso de que la Asamblea Legislativa aprueba los fondos, pero a la hora de poderlos utilizar siempre existen dificultades técnicas, y yo creo que debe tener claro la población que todas estas adquisiciones en el marco del esquema de vacunación se vienen realizando desde finales del año pasado, y el presidente lo anunciaba con ese convenio que se firmó a finales del año pasado. Existen varias modalidades en las cuales se han utilizado para poder hacer estas adquisiciones, y estos son los fondos GOES 2020, los fondos GOES 2021 y por supuesto también los fondos FOPROMID. Existe toda una planificación para poder garantizar hoy que el país tenga esta vacuna. Si hubiéramos esperado los avales de cierto sector bien particular, probablemente seríamos el último en la lista de países de espera para poder adquirir la vacuna, y precisamente yo veía un par de mensajes en redes sociales de una de estos integrantes de sectores en que decía que la vacuna iba a llegar hasta el 2022, y me imagino que la molestia de verlo en el 2021 es lo que ha generado este tipo de comentarios. Y también, bueno, doctor, sabemos que estamos en medio de una campaña electoral. El Salvador va a elecciones el 28 de febrero y también esto no escapa a la controversia. Se ha dicho de que hay una coincidencia pues que les llama la atención, decían algunos sectores políticos ayer, de que la vacuna llegara justo cuando estábamos en medio de este proceso electoral. No tiene nada que ver la política con la aplicación de una vacuna. Definitivamente me parece mucho más curioso ese dato en el cual se expresa la incomodidad nuevamente de cierto sector en el cual la llegada de la vacuna parecería estar en desacuerdo de este grupo. Definitivamente todos los países están teniendo la carrera por las vacunas. Veíamos también a Japón iniciar la vacunación recientemente, y esto no se trata de que vayan a existir o no elecciones en nuestro país, se trata de que hay dificultad del acceso a la vacuna a nivel mundial. Literalmente hay países que van a llegar al 2022 sin poder tener acceso a la vacuna. Hay países que van a tener acceso solo a un 20%, y hay países que tienen la bendición de poder llegar a tener acceso al 100% de la población que tiene esa indicación médica, como es el caso de El Salvador. Eso es muestra del esfuerzo, del trabajo en equipo y de la visión de un liderazgo que ha sido por parte del presidente, en la cual la salud de la población siempre ha sido prioritario. Si no hubiéramos iniciado el trabajo para poder adquirir esta vacuna a junio del año pasado, probablemente de iniciar esas gestiones este año, seguiríamos al final de la lista de espera de los diferentes países por tener acceso a esta vacuna.
Doctor, en noviembre del año pasado, noviembre de 2020, todos recordamos cuando se anunció de parte de la presidencia de que se había logrado, digamos, establecer ya una negociación, en este caso con Oxford y AstraZeneca, que es la farmacéutica, para adquirir, digamos, una buena cantidad de vacunas. Las dosis que han llegado forman parte de este proceso de negociación que se estableció en noviembre y que fue anunciado por la presidencia. Es correcto, forman parte de esta modalidad de adquisición, de esta prácticamente acuerdo o estas pláticas que se tuvo con la farmacéutica AstraZeneca directamente a través del aval de la Universidad de Oxford, en el cual, pues gracias al apoyo del Instituto Serum de la India, se ha permitido que lleguen las primeras dosis a nuestro país, el trabajo en conjunto, el agradecimiento al gobierno de la India, al primer ministro que ha estado siempre apoyando y que ahora pues hoy nos posiciona en el hecho de poder iniciar esta estrategia de vacunación. Debemos comprender que esto es una carrera en el mundo por la adquisición de la vacuna y todos los países están en situación bastante difícil. El país no es el último país en la región que está vacunando, es el segundo país en la región que está vacunando. Habían bastantes comentarios negativos acerca de eso, pero no se trata de que cuando inició la vacunación, quién inició primero, se trata de que todas las medidas que se han tomado en el marco de la pandemia, la cantidad de casos que se observan, que son datos favorables, más la velocidad en la que se aplica toda la estrategia, va a consolidar uno de los mejores manejos en la historia y en los diferentes países como lo ha tomado El Salvador. Ayer nosotros le preguntábamos a las personas, a los ciudadanos en la calle, sobre el tema de la vacunación y algunos se mostraban un tanto escépticos. Algunos decían, mire, a mí no me ha dado, yo realmente tengo dudas. Otros decían, mire, habrá que esperar todavía un poco más. ¿Qué le dice usted al ciudadano? Porque de pronto sabemos que el tema de la COVID-19 nos ha ocupado durante todo el último año. Se ha dicho tanto respecto al efecto que tiene la enfermedad en el organismo. Hemos visto cómo algunos ciudadanos han muerto, otros se han recuperado favorablemente, otros ni siquiera tuvieron, digamos, ni síntomas de gravedad digamos que implicara una hospitalización, pero esta misma situación de la forma en que la enfermedad, digamos, ha atacado a los salvadoreños ha generado hasta cierto punto dudas en algunos y confianza en otros, de que algunos dicen, bueno, yo estoy esperando que me vengan a vacunar o ya estoy listo para que me vacunen, porque había escuchado incluso a gente ya mayor, ya muy mayor, que dice, mire, no, yo me vacuno porque yo tengo miedo, pero hay otras personas que todavía se muestran un tanto con dudas. Sí, esto muestra de dos situaciones. Uno, que el tener un buen manejo en la pandemia ha hecho que la cantidad de casos sea una cantidad limitada y que la población, pues todavía haya grupos en la población que no han tenido ese contacto con una persona que ha tenido una complicación a causa de COVID y puede haber ese escepticismo todavía o esa duda de si me aplico o no la vacuna. Pero yo le pido a la población salvadoreña que nos vayamos meses atrás, que nos vayamos a junio, a julio del año pasado, en el cual la mayoría de la población escuchó, conocía de alguna persona cercana, algún familiar, algún amigo que se estaba viendo afectado por la pandemia de COVID-19, en ese punto más alto de contagio que se tuvo en el país. Y creo yo que en ese momento en el cual todos teníamos temor de la enfermedad, todos escuchábamos sobre alguien que se había complicado, que estaba en dificultades por esta enfermedad, eso nos debe de servir para recordarnos que el poder de esta enfermedad, de poder generar una complicación en la familia, en el hogar, es tan alto y que no vale la pena arriesgar cuando tenemos la facilidad por parte del sistema de salud, la facilidad a través de un gobierno que ha pensado en la gente de poder acercarle la vacuna para que ellos puedan tener esa protección. Esto no se decide a la ligera, esto es estudio. Son estudios que se realizan a nivel mundial, que han concurrido a diferentes fases para poder garantizar esa seguridad y que han demostrado ser seguros y efectivos. Por eso le pedimos a la población salvadoreña, debemos aplicar la vacuna, pero en paralelo también debemos cumplir las medidas de bioseguridad, porque esta estrategia va a tener su resultado cuando completemos el 100% de la vacunación en el país, que nos va a permitir esa protección a los diferentes grupos que pudieran de alguna manera llegar a estar vulnerables ante esta enfermedad. En algunas partes del mundo, doctor, hay, digamos, un poco de precaución a la hora de aplicarle la vacuna a personas mayores de 60 años.
En el caso de El Salvador, ¿cómo va a funcionar esto? Porque de pronto sabemos que la dosis para el caso de los niños todavía es una situación que está en estudio. De hecho, Europa está anunciando que va a comenzar digamos, a realizar estudios para ver cómo va a funcionar este tipo de medicación en infantes. Pero en el caso también de la gente que ya está muy entrada en la edad, 60 años, dicen, bueno, hay que tener mucha precaución. En algunos países dicen, no, no se las vamos a aplicar. Sí, ya existen diferentes evidencias científicas en la cual incluso cada una de las farmacéuticas ha implementado en diferentes grupos etarios. El caso de AstraZeneca ha demostrado que tiene seguridad, ya está utilizándose en pacientes adultos mayores, y también la misma estructura, el mismo proceso de vacunación, según las recomendaciones internacionales, hacen la posibilidad de que el paciente, una vez vacunado, se le dé la observación correspondiente para identificar si pudiera tener un efecto a corto tiempo o a largo plazo. Y esos son precisamente un seguimiento que en el país no se está tomando a la ligera, sino que se está dando bajo dos modalidades: la modalidad activa y la modalidad pasiva, para garantizar que luego de la aplicación de la vacuna pues podamos observar si presenta alguna reacción, atender esa reacción. Todos los puntos de vacunación están preparados para poder atender cualquier situación que se llegase a presentar. La evidencia científica demuestra que es muy segura la vacuna, sin embargo debemos tener todo programado ante cualquier situación para darle la atención a la población salvadoreña. Doctor, son 20.000 dosis las que ha recibido El Salvador en esta primera entrega. ¿Para cuándo esperan ustedes la segunda entrega? No de las vacunas que vienen a través del sistema COVAX, sino de la vacuna que se ha hecho por gestión de compra del gobierno. Esperamos que en marzo tengamos nuevamente esa entrega. El presidente lo mencionaba, son cerca de 400.000 nuevas dosis las que van a ingresar a nuestro país en las próximas semanas, ¿verdad? En marzo específicamente. Y también pues debemos tener en cuenta la llegada de la modalidad de adquisición global, que también está dentro de las mismas fechas, y lo anunciaba eso la Organización Mundial de la Salud. El presidente, en el discurso que daba ayer y en las palabras que daba ayer, decía: queremos vacunar a 4.5 millones de personas. En El Salvador, si estimamos bien, podremos ser 6.800.000, porque sabemos que desde 2006 no hay un censo, entonces es bien difícil saber cuántos somos en El Salvador. Entonces, digamos, ¿por qué 4.5 millones y no, digamos, el total de la población? Hay varias explicaciones para esto. Probablemente la población sea mucho más de 6.8 millones. Claro. La situación es que el aplicar una vacuna, como todo tratamiento, tiene una indicación médica, y esa indicación médica se basa en la evidencia científica. Actualmente, la mayoría de la evidencia científica se ha demostrado una seguridad a grupos arriba de los 18 años y hasta a personas arriba de los 65 años. Existe ya bastante evidencia científica que se sigue actualizando. Ahora, ese grupo de personas abajo de los 18 años, ese grupo de personas, mujeres embarazadas, ese grupo de personas que tienen alguna patología de inmunosupresión bastante grave, este grupo de personas representan cierto porcentaje en la población, y claro, eso hace que nuestra estimación sea a 4.5 millones de salvadoreños. Otra de las partes importantes, y el presidente lo mencionaba ayer, esta es una vacuna voluntaria. Habrá cierto sector de la población que pueda llegar a tener esa decisión de no vacunarse. Nosotros siempre vamos a recomendar la aplicación de la vacuna porque va a garantizar tener la seguridad. Sin embargo, también debemos tener presente, en contraparte, que la vacuna no limita la facilidad de transmisión de la enfermedad. Y eso quiere decir que, a pesar de que a mí ya me colocaron la vacuna, debo de seguir cumpliendo los protocolos y las medidas de bioseguridad para proteger al resto de la población que en algún momento todavía no esté inmunizada. Definitivamente que estos son puntos, como decíamos, importantes a la hora de hablar de la vacunación, porque sabemos que por ahora se está vacunando al personal de primera línea, las personas que, como decíamos, están lidiando todos los días con pacientes que se han infectado, que están contagiados de COVID-19. Pero, digamos, ¿cuándo esperan, digamos, en este caso, como Ministerio de Salud, comenzar la vacunación masiva y empezar a llamar a los ciudadanos que se acerquen a los puntos que ya se han establecido para digamos, proceder a la inmunización? Es bien interesante esa pregunta. Existe a nivel internacional la aplicación de la lista de prioridad que todos conocemos, y prácticamente El Salvador está siguiendo un parámetro bastante apegado a la decisión internacional. El personal de primera línea, posteriormente el personal de primera línea, el personal de adultos mayores y enfermedades crónico-degenerativas, y en una tercera fase pues el personal que tiene las personas entre 18 y 50 que no tienen comorbilidades. Ahora, según la curva
de la DGESTI menciona que el menor porcentaje de la población es el porcentaje que tiene más de 50 años, y ese porcentaje es el que en el país representa, en conjunto con los pacientes con comorbilidades, el 90% de las letalidades en el país. Eso quiere decir que al priorizar esta primera parte va a garantizar que disminuyamos sustantivamente la cantidad de comorbilidades asociadas o las complicaciones asociadas a la enfermedad. Ahora, debemos también mencionar lo siguiente: El Salvador va a iniciar el proceso de vacunación y va a parar este proceso hasta que vacune al último salvadoreño. El poder tener acceso universal a la vacuna nos da esa ventaja de no tener que seleccionar o priorizar en base a un margen como un 20%, como ciertos países que van a tener solo acceso a un 20% de las vacunas. Claro. Entonces, esa es la ventaja del país, que es cuestión en el tiempo porque se ha garantizado el acceso universal a esta vacuna. Ahora, la velocidad: El Salvador tiene una capacidad bastante alta de vacunación, pero por supuesto también debemos comprender que todas las casas farmacéuticas y específicamente las manufactureras en el hecho de la vacuna han presentado retrasos en diferentes países, y eso ustedes pueden verlo en información internacional. Diferentes países han reportado que las entregas que se tenían programadas para esto han disminuido en cantidad, incluso se han atrasado en tiempo, y esto se debe a la gran demanda que existe a nivel internacional por el acceso a la vacuna. Bueno, sí, es que de hecho, bueno, algunas farmacéuticas han pedido auxilio a otras farmacéuticas que no están trabajando con la vacuna, y les han pedido que les ayuden a, digamos, incrementar la producción. Eso ha ocurrido porque, por ejemplo, Sanofi, que digamos, con sede en Francia, ha retomado, digamos, la fórmula de algunos para decirle: mire, yo les voy a ayudar a incrementar las producciones. Y eso pues sabemos que está pasando en Europa, donde, bueno, de hecho hoy conocíamos que Europa se ha asegurado de adquirir por lo menos 2.600 millones de dosis de vacunas, lo que significa esto, bueno, que tienen que trabajar a toda marcha, en este caso las farmacéuticas, para proceder a abastecer, digamos, a estos países. Igual la demanda que hay en Estados Unidos actualmente. Estados Unidos está diciendo que para diciembre por lo menos ya ha vacunado a la mayor parte de su población. Sabemos que esto implica, digamos, una cantidad de producción mucho mayor a la que se tiene actualmente, y que hay otros países que están, al igual que El Salvador, pues esperando que estos medicamentos lleguen. Totalmente, se ha incrementado la manufactura, en este caso el procesamiento de estas vacunas en diferentes regiones del mundo, y lo curioso es el dato que acabas de mencionar, el hecho de esos. Europa se está asegurando 2.600 millones de dosis y El Salvador está al pendiente de 9 millones de dosis. Si no se hubieran tomado las decisiones en el momento adecuado, ¿por qué las farmacéuticas tendrían que vender a un país una cantidad tan limitada cuando tiene países que están solicitando una demanda bastante alta y que tienen un poder adquisitivo mucho mayor? Esas son las decisiones estratégicas, esas son las decisiones oportunas, que son acertadas en tiempo y que garantizan que un país salga adelante, porque se tuvo la visión bajo un liderazgo en el cual la salud es la prioridad, y ese liderazgo lo ha llevado el presidente de la República, el presidente Nayib Bukele. Nosotros, como profesionales de la salud, sabíamos que esta situación iba a suceder desde ese momento, en junio, en el cual ya se estaban dando los primeros informes acerca de la vacuna, y no me dejará mentir ningún profesional de la salud que precisamente esa carrera que tienen todos los países, el ver a Europa asegurarse 2.600 millones, el ver a Estados Unidos asegurarse otra cantidad alta de vacunas, el ver a países grandes como Brasil, México asegurar cantidades grandes de dosis, pues por supuesto hace difícil el acceso a un montón de países que tienen una necesidad pequeña y que de alguna manera pues tienen una situación económica bastante difícil. Sin embargo, eso no es el caso de El Salvador. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Tenemos más preguntas para el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud, en esta mañana de día jueves. Sabemos que hay interrogantes sobre también el comportamiento que hemos visto de los casos en estos últimos días, así que vamos a conversar sobre esto. Le pedimos a usted que continúe informándose con Noticiero Hecho. Volvemos enseguida. Estamos en la mañana de jueves aquí en Hechos AM. Hoy conversamos con el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud, y estamos hablando de un tema que se nos tiene pues a todos a la expectativa, y es el inicio de la vacunación contra la COVID-19, esta enfermedad que le ha costado pues la vida a más de 1.000 salvadoreños y que ha pues llevado
a muchos a estar convalecientes durante un buen tiempo. Hablamos de más de 58.000 casos y estamos pues hablando de este proceso de inmunización que está haciendo también noticia no solo aquí en El Salvador, sino a nivel global, porque diferentes países o ya están desarrollando la vacunación o están por comenzar y otros todavía están pues a la expectativa de que lleguen las vacunas. Doctor, ¿cómo evalúa usted el comportamiento de la pandemia en estos días? En enero hablábamos y existía preocupación porque había, digamos, un incremento de casos. Usted nos decía en aquel momento que las festividades de fin de año habían sido, digamos, un detonante para ese incremento de casos. Estamos ya a febrero y vemos, digamos, que por lo menos el número de casos que se registra a diario se ha mantenido, o en algunos casos baja por ciertos días, sube por otros días. Entonces, pero ¿cuál es la evaluación que tiene usted, digamos, considerando que es quien está a cargo de manejar todo el sistema de salud? Una evolución totalmente favorable para el país. Es una alegría que estemos observando estos resultados. No quiere decir que ya no tenemos que cumplir los protocolos, por supuesto hay que continuar con todas estas acciones que han sido bastante efectivas, pero quiero hacerles un análisis a la población salvadoreña. Lo primero de ello es que como evidencia científica nosotros esperábamos que las festividades, las acciones culturales, todas las reuniones que de alguna manera se iban a suscitar en el mes de diciembre, dada la costumbre, a pesar que previo a la llegada de esas fechas insistimos mucho en que se cuidara la población, en que no asistiera a esas reuniones, en que cumpliera los protocolos de bioseguridad, pero sabíamos de alguna manera que estas situaciones culturales podían representar un incremento. Es por eso que El Salvador comunicó a través de todo este proceso de información, a través de todos estos medios de comunicación bastante, pues de alguna manera comprometidos con la salud de la población, el que tuviéramos nuestras precauciones para evitar que esto, en base a evidencia que se esperaba, fuera en el menor impacto posible. Ahora, ¿qué es lo que observamos? Evidentemente hubo un incremento posterior a las actividades de fin de año, pero ese incremento no llegó al punto en el cual estuvimos en julio. En julio, las semanas de julio que fueron las más altas, ¿verdad? Y cerca de los primeros días de agosto. Ahora, ¿cuál es la situación actual? Hemos observado cómo la tendencia de las gráficas, y no sé si ustedes podrán poner la gráfica, pero hemos observado una tendencia de disminución sostenida en la cual ahora nos posicionamos en los casos confirmados por día a los datos que estábamos observando en agosto del año pasado. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque agosto del año pasado fue la fecha en las cuales observamos esa tendencia sostenida a la disminución y cuando la curva llegó a estabilizarse. Eso nos da a nosotros una alegría del poder observar que las decisiones que se tomaron a finales de año, que las acciones de la población, el compromiso de cumplir el protocolo de bioseguridad, de evitar estar en aglomeraciones, de que estas festividades no fueran pues una época que da una alegría, pero que también generara un contagio, hoy los estamos observando al tener esa disminución. 184 casos confirmados, el último dato, eso es un parámetro bastante favorable, son cifras similares a las que se observaron en agosto del año pasado y eso debe servirnos a todos los salvadoreños para de alguna manera estar pues prácticamente, en octubre para estar prácticamente alegres de esta situación. Ahora, también debemos continuar con todas las medidas y los protocolos de bioseguridad, porque llevamos a la fecha 58.023 casos confirmados de COVID y desgraciadamente pues hemos tenido la pérdida de vidas de salvadoreños. El día de ayer se reportan 9 vidas salvadoreñas perdidas a causa de esta enfermedad. Seguimos teniendo pacientes muy delicados en las áreas de cuidados intensivos a causa de esta enfermedad. Esta enfermedad no respeta ninguna clase social, no respeta ninguna actividad. Hemos visto cómo se afecta a los salvadoreños en todos los tipos de profesiones, en todos los tipos de actividades. Y lo más importante es que debemos acatar las recomendaciones y acudir oportunamente al sistema de salud. El sistema de salud es mucho más robusto. El sistema de salud le da las facilidades a la población de acceder, ese seguimiento a través de un call center por 14 días, esa entrega de medicamentos, esa capacidad hospitalaria de poder generar una atención rápida ante esta enfermedad, ahora nos posiciona con datos bastante favorables y el hecho, por supuesto, de que este segundo incremento de casos que se esperaba para inicios y que muchos preguntaban y nosotros siempre dijimos, puede existir una posibilidad, pero todo depende del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, a pesar que ciertos sectores daban por hecho que estaba sucediendo una segunda ola en el país, daban por hecho que la situación en el país se iba a poner mucho más complicada de lo que ya había estado.
Definitivamente, doctor, que hay pues una situación a la que hay que prestarle atención y es el comportamiento de los casos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estaba reportando el día de ayer de que decían de que ellos han observado digamos, una leve disminución de casos a nivel global. Y El Salvador, de acuerdo a los datos que está recibiendo acá, parece que va a tono con lo que la Organización Mundial de la Salud está diciendo respecto, digamos, a esa caída de casos que tal vez no es tan significativa, pero que ya representa, digamos, una disminución comparado con las cifras que se tuvieron anteriormente. Sí, pero el análisis de la Organización Mundial de la Salud toma muchos parámetros en cuenta. Toma el global de todos los casos que se están reportando y en ese global ha presentado una disminución. Pero yo quiero recordarle algo a la población salvadoreña. Hay países que ya están en su tercera ola. Sí. Hay países Europa, que la segunda afectación del COVID fue mucho mayor que la primera, como en los países de Europa. España. Observamos el caso de España. Tuvo una primera afectación bastante fuerte, disminuyeron las medidas y la segunda afectación fue mucho mayor, la segunda ola fue mucho mayor que la primera. Ahora, El Salvador, si bien es cierto, está ahorita en sintonía de esa disminución que menciona la Organización Mundial de la Salud, debemos aclarar que nunca ha existido una segunda ola. ¿Por qué? Porque tuvimos una disminución sostenida que se ha mantenido debido al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y eso demuestra el buen trabajo que se ha hecho por parte de la población, por parte del personal sanitario, por parte de los diferentes carteras de Estado que han estado comprometidas con la salud y por supuesto debido al apoyo que el presidente Nayib Bukele nos ha dado. Ahora, quiero tener eso en contexto porque si bien es cierto, se está observando a nivel internacional una disminución, hay países que tuvieron 3 olas bastante fuertes y lo podemos ver. España es uno de los que ha tenido mayores afectaciones y El Salvador solo ha tenido los meses de junio, julio, casos bastante altos y después observamos una tendencia bastante favorable. Ahora, no quiere decir que esto siempre vaya a ser así. Por eso seguimos insistiendo en que la mayor de las acciones que van a tomar garantizar que esto continúe de alguna manera en esos datos favorables es que sigamos cumpliendo los protocolos y que terminemos la implementación de esta estrategia de vacunación que va a garantizar que El Salvador vuelva lo más normal posible luego de esta afectación por COVID-19. Doctor, en algún momento usted expresaba preocupación porque decía de que mucha gente tardaba en consultar y que, digamos, sobre todo cuando hay gente mayor en las casas que se enfermaba y tardaban en llevarlos al hospital y esto hacía, digamos, más difícil la labor de recuperarlos o en muchos casos terminaban en fatalidades. Esa es una situación que ha estado presente, pero ¿cómo está, digamos, en este momento esto? Ya la gente, digamos, entendió el mensaje respecto a pedir ayuda, a consultar y a solicitar, en este caso, la intervención médica. Muy buena pregunta. ¿Se ha disminuido la cantidad de consultas? Ha disminuido, por supuesto, la cantidad de contagios, eso es acorde, lo vemos en la cantidad de casos confirmados, de pasar de 340 casos a bajar a 184, pues definitivamente existe una disminución de contagios. Y al haber una disminución de contagios, por ende va a haber una disminución de complicaciones. Claro. Sin embargo, sí seguimos observando ciertos pacientes que llevan con más de 10 días de haber iniciado síntomas, y específicamente los adultos mayores. Entonces, si bien es cierto, los datos han disminuido y por ende la cantidad de pacientes que acude a un centro hospitalario o la cantidad de ingresos y por supuesto uso de camas hospitalarias ha disminuido, no quiere decir que haya cambiado la tendencia o ese desfase de tiempo en el cual la consulta hubiera sido la atención médica hubiera sido mucho más oportuna que si la recibimos 10 días después. Por eso le pedimos a la población salvadoreña, ante el más mínimo síntoma de un proceso respiratorio, consulte. Esto no se trata de una gripe cualquiera, esto no se trata de una enfermedad sencilla, esto se trata de una enfermedad que pone en serias situación el estado de salud de su familiar. Y es muy oportuno consultar específicamente en los adultos mayores que tienen esa característica que hace difícil que él comunique que se siente en un estado de salud. Hay que estar muy pendiente de nuestros adultos mayores, hay que preguntar ante la más mínima sintomatología, acercarse al sistema de salud. Es que es común que muchos digan, mire, yo por no preocupar a mi familia mejor no les digo que estoy padeciendo de esto o que estoy sufriendo de esto, y eso puede ser una diferencia, digamos, a la hora de recibir una atención médica. Sigue existiendo temor y sigue existiendo de alguna manera cierta estigmatización de los grupos, y quiero comentarlo. Es común escuchar que alguien tal vez en el trabajo pudiera llegar a tener un caso de un proceso respiratorio y él en su momento no tener esa certeza de que se trate de COVID y tener temor de mencionar por lo que dirán el resto
del grupo. Entonces, definitivamente esto se trata de responsabilidad de cada uno de los salvadoreños, pero por supuesto también de tener en cuenta que esto es una situación sanitaria muy importante y que pesa más la vida y el consultar oportunamente que lo que dirá la gente o el temor de comunicarle al grupo familiar que puede estar ante una situación respiratoria. Que doctor, existen casos también que son, digamos, ejemplo a nivel internacional. México, por ejemplo, asisten al velorio de una persona que había fallecido de COVID, 16 muertos en esa situación que lo reportaron las autoridades de salud mexicanas. Brasil, una mujer no le dijo a su familia que estaba enferma, 5 muertos dentro de su grupo familiar. Esto creo que es una situación en la que se puede tomar de ejemplo acá también, respecto, digamos, al respeto que le tenemos que tener a la misma situación que puede llevarnos una infección por COVID-19, ¿no? Totalmente, y yo creo que estos son ejemplos en los cuales podemos observar cómo una actividad que de alguna manera, pues, es una actividad, no podría clasificarse como una actividad esencial, pero una actividad culturalmente bien vista, está exponiendo al resto de la familia. Ahora, yo quiero poner la otra actividad que no está bien vista o que de alguna manera considero yo no es una condición para arriesgar a la familia. El hecho de ir a un bar, el hecho de ir a una discoteca, el hecho de asistir a aglomeraciones en las cuales se puede adquirir ese contagio, después llegar al lugar, contagiar al grupo familiar y que del grupo familiar hayan complicaciones. Estos son ejemplos en los cuales vuelven a garantizar que las recomendaciones iniciales de la Organización Mundial de la Salud fueron acertadas y una de ellas fue limitar la transmisión de persona a persona. ¿Cómo limitamos esa transmisión de persona a persona? Distanciamiento social, evitando estar en aglomeraciones, cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Por eso siempre en el manejo de la pandemia en el país, no paramos de recomendarle a la población, use su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, evite estar en aglomeraciones, si no es necesario no se exponga, porque de alguna manera podría poner en riesgo su familia. Ayer llamaba la atención alguna de las declaraciones que daba el presidente también cuando hablaba del caso de las reinfecciones. Él decía que hay una cantidad importante de reinfecciones. En este caso, digamos, ¿qué evaluación hace de esto, doctor? Considerando que hay mucha gente, digamos, si se enfermó, que le dio de una forma leve y considera que se recuperó tal vez más rápido de lo normal y dice, bueno, yo ya tengo, digamos, los anticuerpos que me permiten no volver a enfermarme y empieza a tratar de desarrollar una vida con cierta normalidad y se expone nuevamente, digamos, a una posible reinfección. ¿Qué tan complicado es esto? Porque de pronto quizás algunos no advertimos que una segunda vez que nos enfermamos puede ser más grave que la primera. Muy importante la pregunta. Definitivamente se ha observado a nivel internacional la posibilidad, o bueno, la característica de los coronavirus. Y los coronavirus tienen esa característica de cambiar y de adaptarse para garantizar su supervivencia. ¿Y qué es lo que sucede? Dependiendo de la región, dependiendo de las características de cada área geográfica, de cada grupo cultural, esto genera de alguna manera que el virus vaya haciendo pequeños cambios. Estos pequeños cambios en la mayoría de ocasiones son para garantizar su supervivencia. Ahora, ¿quién es el huésped definitivo del coronavirus? El humano. Partiendo de esto, generalmente los cambios y las adaptaciones del virus van en el sentido de garantizar que el huésped no disminuya en cantidad. O sea, de alguna manera la tendencia es que sea mucho menos lesivo que las primeras cepas. Ahora, esto no quiere decir que esté escrito en piedra. Ahí también muestra, como lo que se evidenció en Reino Unido, en Sudáfrica, que también este cambio que se había generado, esta adaptación del virus, facilitaba la transmisión en un 70%. Y la enfermedad sigue siendo bastante agresiva. Ahora, ¿qué es lo importante? Que en la evidencia científica internacional que se ha demostrado, se ha dado a conocer que puede existir los casos de reinfección. Ahora, dentro de estos casos de reinfección, hubieron cierto grupo que sí presentó sintomatología, aunque la mayoría fue de menor intensidad. Pero claro, ¿cuál es la sustancia que podemos sacar de esto? Lo más importante, que en un caso de reinfección, ante un país que todavía tiene cierto grupo de población que no ha desarrollado la enfermedad, a pesar que esta reinfección o a pesar que esta segunda afectación por COVID pues tiene menores sintomatologías o menor intensidad, sí puede generar un estrago en la vida de la persona que no ha desarrollado la enfermedad. Por eso es tan importante que en este momento en el cual todavía hay grupos dentro de la sociedad que no han desarrollado la enfermedad, podamos generar esa protección a través de la inmunidad, a través de la vacuna, para que de esta manera pues la mayoría de la población tenga esa protección y ante la afectación de cualquiera de las posibles
adaptaciones del virus, la intensidad que pudiera llegar a generar esta enfermedad no sea tanto, y por supuesto con la vacuna prevenimos las formas graves de la enfermedad. Doctor, se ha hablado mucho también y se habla mucho a nivel informativo sobre las cepas que están circulando a nivel global. Sabemos que usted dijo cuando se le preguntaba que acá andaban circulando por lo menos 9 cepas, que eran, digamos, de variaciones del virus del SARS-CoV-2, como se le conoce pues, a este virus que provoca la COVID-19, que es la enfermedad. En el caso de la cepa británica, la cepa sudafricana, una cepa brasileña también, se ha dicho de que, digamos, su nivel de afectación puede ser mucho mayor en el organismo de un ser humano. Entonces, en el caso, El Salvador va a mantener todavía las restricciones a ingreso de personas que vengan de estos países donde está circulando esta cepa, considerando, digamos, que hasta ahora la británica se considera que es una de las más agresivas y una de las más de mayor facilidad de contagio, según lo que han dicho pues la comunidad científica. Totalmente, la decisión de solicitar una prueba que sea pues demostrada, la prueba más eficiente, que tenga mayor efectividad y sensibilidad, es una de las decisiones acertadas del país, porque ha retrasado la llegada de estas nuevas variantes. Volvemos a las recomendaciones iniciales de la Organización Mundial de la Salud, retrasar la llegada del virus. En este caso nosotros la adaptamos a retrasar la llegada de nuevas adaptaciones o de nuevas variantes del virus. Con la PCR nosotros hacemos eso precisamente. ¿Y cuándo vamos a dejar de solicitar esto? Pues la respuesta es bastante sencilla. Tenemos que completar la estrategia de vacunación, tenemos que garantizar que toda la población salvadoreña de alguna manera tiene esa inmunidad ante la enfermedad, y de esa manera pues vamos a tener esa certeza de que la población va a estar mucho más segura ante la posibilidad de llegada. La enfermedad del coronavirus va a ser una enfermedad que va a ser parte dentro de los virus respiratorios que afectan a la población. La situación es que la cantidad de población que se va afectada o la cantidad de población que tenga defensa a esta enfermedad debe estar en el territorio para que disminuya la cantidad de comorbilidades y la cantidad de situaciones que ponen en riesgo la vida. Ahora, no debemos de dejar de cumplir las medidas, no debemos de dejar de pedir ese PCR, porque de esta manera estamos siendo bastante pues conscientes en el manejo de esta pandemia y consolidar que todo el trabajo que ya la población hizo continúe con estos resultados favorables al fin de la pandemia. Doctor, uno de los puntos importantes también de la lucha contra la pandemia en El Salvador ha sido las pruebas, la toma de las pruebas PCR, que ha sido, digamos, uno de los puntos en los que se han enfocado. Hemos visto cómo las cabinas se han movido por todo el territorio nacional tomando las pruebas, y en este caso, digamos, ¿qué evaluación hacen ustedes respecto a esto? Y si ya disminuyó la cantidad de gente que cuando las cabinas llegan, pues es obvio que se moviliza un buen número de ciudadanos, incluso de zonas que no habitan de los lugares donde se están las cabinas, pero que mucha gente está interesada en conocer si se ha contagiado o, digamos, o qué le está ocurriendo en su salud en algún momento. No hemos perdido en ningún momento ese trabajo de continuar con todas las acciones que han sido definitivas o decisivas en el manejo, y una de ellas es el tamizaje. El Salvador inició el tamizaje de manera correcta desde un inicio, a pesar que internacionalmente se recomendaba hacer otras actividades. El Salvador tamizó a todo el nivel comunitario, a pesar que las recomendaciones eran solo tamicemos a las personas que tienen síntomas, y eso se sigue realizando. Sin embargo, la población cada vez de alguna manera disminuye esa afluencia, y también observamos que la población que a veces se está generando ese tamizaje ya lleva 2 o 3 pruebas realizadas, y eso es una alegría porque nos dice a nosotros que todo esto que se está realizando, que todo ese esfuerzo por parte del personal del EICE, que es el equipo interdisciplinario de contención epidemiológica, que ha estado de lleno, día con día, de lunes a lunes, garantizando la toma de ese tamizaje comunitario, hoy está brindando esos resultados, y por supuesto le brinda esa facilidad a la población salvadoreña de conocer si estamos ante un contagio o no. Doctor, hay otro punto que me gustaría conocer, pues su evaluación, su punto de vista respecto a situaciones que están ocurriendo a nivel político. La Asamblea Legislativa está por salir el informe relacionado con el manejo de fondos de la pandemia, una comisión a la que le citaron a usted en diversos momentos, e incluso ya se ha, digamos, dejado entrever que van a solicitar al presidente de la República o le van a recomendar su destitución. ¿Qué dice usted respecto a esto, doctor, considerando de que en determinado momento pues a usted le ha tocado ir a hablar con los diputados sobre el tema de la pandemia, no una, sino varias veces y en diversas comisiones? Sí, ¿qué podemos esperar de una comisión que dentro del nombre de la comisión prácticamente ya está acusando de irregularidades, cuando realmente lo que se está observando es falta de conocimiento acerca del manejo de la enfermedad y por supuesto
se generan este tipo de comentarios. He tratado en muchas ocasiones de explicarle a ciertos sectores en qué consiste la enfermedad, en qué consisten las estrategias, pero es difícil la comunicación cuando no hay conocimiento, y eso ha generado de alguna manera que puedan haber estas opiniones. El Salvador ha tomado todas las decisiones necesarias para poder garantizar la salud. La población salvadoreña está viendo el resultado de todo este trabajo: entrega de medicamentos, el call center de llamadas, todo el manejo de la pandemia, equipo, inmobiliario, insumo, el Hospital El Salvador, que ha venido a dar esa alegría de reencontrar miles de familias. Entonces, definitivamente, pues este tipo de comentarios o de conclusiones que pueda tomar cierto grupo, cuando se toman con desconocimiento, pues por supuesto van a tener otro tipo de resultados. Ahora, debemos no dejar de lado de que también tienen bastante intereses políticos y que definitivamente quizás en su momento pensaron que la pandemia iba a ser un buen punto para tratar de generar ese rédito político, y ahora se está observando de que pensaban que El Salvador no iba a salir adelante. Nunca estuvieron del lado del pueblo salvadoreño, nunca tuvieron la confianza de que los salvadoreños saliéramos adelante en la pandemia. Y eso se demuestra con el enojo de que cada una de las acciones que se están implementando ahora, de que cada una de las acciones que otros países han tomado, les genera molestia. Y no lo digo yo, ahí están los videos, ustedes lo pueden ver a una diputada diciendo de que le molesta que lleguen las vacunas días antes de las elecciones. Eso es una irresponsabilidad y demuestra que no están del lado de la salud de la población salvadoreña. ¿Qué podemos esperar de una comisión? ¿Ya se esperaba usted que hicieran ese tipo de recomendaciones? El hecho de decir, bueno, vamos a solicitar que se destituya al doctor Alaví. Lo han hecho con el ministro de la Defensa, en un hecho en el cual están tratando de hacerlo, en un hecho en el cual el plan control territorial ha sido una de las partes más fundamentales que le ha garantizado la seguridad a la población salvadoreña. No estamos ante el COVID, estamos ante uno de los países que ha manejado mejor la pandemia del COVID-19. Pero insisto, el desconocimiento acerca de la enfermedad, el desconocimiento acerca de las decisiones médicas puede hacer tomarle a ciertos sectores acciones erróneas, y probablemente ni tengan el conocimiento de que están tomando esas decisiones de manera errónea. Doctor, ¿qué le dice usted al ciudadano que está pendiente, decíamos, de toda la información relacionada con la COVID-19, la población que está, digamos, a la expectativa ahora con el tema de las vacunas y respecto, digamos, a la situación sanitaria del país? Sigamos cuidándonos, debemos cumplir las medidas. El virus sigue en el país, el virus sigue generando complicaciones, lo vemos en el Hospital El Salvador, vemos pacientes que todavía están bajo ventilación mecánica invasiva, bajo ventilación mecánica no invasiva. Hay pacientes que siguen perdiendo la vida. El día de ayer reportamos 9 fallecidos. Por favor, cuídese, use su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, evite estar en aglomeraciones, cumpla todas las recomendaciones, consulte oportunamente. Cuando llegue el momento de poder acceder a la vacuna, colóquese la vacuna. Estas son las medidas que van a garantizar que completemos los resultados que se están observando, que completemos el manejo de la pandemia. La evidencia de todo el buen manejo no es gracias al Ministerio de Salud. Es gracias a que la población salvadoreña ha cumplido las medidas. Es gracias a que el personal de salud enfrentó la pandemia a costa de arriesgar su vida. Es gracias a que se ha tenido el apoyo y el liderazgo en el cual el presidente Nayib Bukele siempre tuvo la prioridad de garantizar primero la salud y después el resto de las situaciones del país. Entonces, cumplamos en el buen manejo de esta pandemia, sigamos cumpliendo todas las medidas para que sigamos cosechando los datos tan favorables que se han tenido y que de alguna manera no lo dice el ministro de Salud, no lo dice el Ministerio de Salud, lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud, que es el principal ente que regula la salud. Lo ha dicho diferentes instituciones que han dado ese aval en el cual el manejo de la pandemia está siendo como un modelo para otros países. Esa alegría, el pasar a ser El Salvador, el país que tomaba las decisiones atrasadas, que tenía las mayores complicaciones siempre, a ser el país que está en el ojo, en la comunidad internacional por las buenas decisiones que se tomaron, eso es una alegría y es parte de la transformación del sistema de salud. Doctor, le queremos agradecer que nos haya sido parte de su tiempo esta mañana. Sabemos que está todavía encima de una jornada que se plantea larga, el hecho de llevar las vacunas a diferentes partes del territorio. Gracias, doctor, por acompañarnos aquí en Hechos AM. Un placer poder estar acá e informar a la población. Ya las vacunas están en casi la mayor parte del territorio. Vamos a desplazarnos en este momento a las islas. Existen varios medios de transporte que están con las condiciones para garantizar la cadena de frío.
20 terrestres, 1 aéreo, 1 marítimo, y la población puede tener la tranquilidad que la estrategia de vacunación ya inició en nuestro país y no va a parar hasta que se complete el último salvadoreño que tiene la indicación médica para colocarse la vacuna. Muy bien, nosotros con eso nos vamos a una pequeña pausa comercial. Les pedimos que sigan informándose con Noticiero Hechos. Tenemos más luego de los comerciales.